La Hora de los 20 en Caracol Radio. Clara Solano es bióloga de profesión. Lleva más de 30 años luchando por la biodiversidad, por la conservación, por el desarrollo sostenible. En 2019 llegó a la dirección ejecutiva de la Fundación Natura y desde allí todo su trabajo ha sido investigar, trabajar por el uso de los suelos, por la flora, por la fauna, en la Amazonía, en el Valle, en el Magdalena, en la región andina. Y yo empiezo por preguntarle por qué la biología, de dónde ese interés por la flora, la fauna, los ecosistemas, ¿dónde nació ese interés? Bueno, Diana, gracias y un saludo a ti y a toda la audiencia de Hora 20. Pues yo creo que nació conmigo porque fui criada en el campo, fui criada en una finca, fui criada con ganado, viendo sembrar maíz y yo creo que nací en Boyacá, en las zonas altas de Boyacá y creo que eso transforma mi vida. Y además mi familia y mi padre, en esa época, hace muchos años, yo creo que habían muchos boyacenses que tenían finca en el llano. De hecho, el Casanare era parte de Boyacá hace muchos años. Y eso es porque mucha gente boyacense viajaba a Boyacá y tenían ganaderías y era una relación cultural y territorial muy importante. Y creo que sí me marca el hecho de pasar tanto tiempo en la región de la Orinoquia, en las sabanas, en los caños, mi papá un pescador y mi mamá también, entonces como en esa época yo creo que eso es lo que definitivamente marca mi ruta de trabajar en los espacios rurales, esas ganas y esa inquietud de saber cosas y de entender cómo funciona la naturaleza. Sí, eso me parece interesante. Siempre nos preocupamos por cómo funcionan otros sistemas, pero el de la naturaleza misma, que es de donde nos alimentamos y donde estamos, pues son personas privilegiadas las que las estudian. Usted mencionaba ahorita la ganadería. La ganadería ha tenido, no sé si es un estigma, pero hay una cantidad de tierras en este país dedicadas a la ganadería, otras que se pierden. ¿Cuál es su aproximación a la ganadería? Pues mira, desde el quehacer de la conservación, y tal vez quiero empezar por allí y empezar diciéndole a la audiencia, la conservación es un concepto amplio, es un concepto que no solamente tiene que ver con la biodiversidad de la naturaleza y los sistemas ecológicos, sino que la conservación tiene que ver con la relación del ser humano con la naturaleza, con la producción de alimentos, con la producción de carne para la alimentación, de los distintos productos del aceite. Y hay que entender que tenemos que buscar un equilibrio entre lo que necesita la sociedad humana y lo que necesitamos y dependemos de esa naturaleza. Para la conservación. Y para poder producir alimentos, pero también para poder conservar lo que necesitamos. Detrás de esto, Diana, hay un concepto que es muy potente y déjame explicártelo, y es, tenemos que entender como sociedad que somos totalmente ecodependientes de la biodiversidad y de la naturaleza. No podemos tener una ganadería sana si no tenemos agua limpia, si no tenemos suelos que estén ciclando los nutrientes de manera adecuada para que los pastos y las pasturas salgan. No podemos producir aceite de palma, que es un producto muy importante para la sociedad, si no tenemos un equilibrio entre esas zonas productivas, zonas que están ciclando el recurso hídrico, y es ahí donde el gran esfuerzo que hace la Fundación Natura por transmitir que es necesario buscar esos equilibrios y encontrar el punto en donde la sociedad entienda que la biodiversidad y el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del suelo es necesario para subsistir, es necesario para el desarrollo, es necesario para la producción de alimentos, es necesario para generar riqueza. Muy bien.
¿Cuál diría que es ese eje transformación de la Fundación Natura? ¿Cómo se logra el Centro de Investigación en Bosque Seco Tropical o el Laboratorio de Conservación de Humedales? Creo que es uno de los grandes logros de este año. Sí, este año estamos cumpliendo primero 10 años de desarrollar el proyecto más grande y a mayor escala de restauración en bosque seco. El bosque seco es un ecosistema muy amenazado, uno de los más amenazados en nuestro país y en el mundo. Para que la audiencia entienda, por ejemplo, la región Caribe casi en su totalidad era bosque seco. Tiene una transformación de más del 80%. Región Caribe. Región Caribe. Y hoy en día solamente queda cerca del 8% de bosques secos, que ni siquiera son bosques bien poderosos, buenos, fuertes, sino que son muchos de ellos rastrojos, zonas que ya han sido muy transformadas. Entonces, ese logro de haber trabajado durante 10 años en el centro del Huila, una zona también muy afectada por cambios y transformaciones del bosque seco, pues nos dedicamos a hacer investigación, a trabajar con la comunidad local, a entender cómo en poco tiempo logramos inyectar esa energía que necesita un sistema alterado. Cuando digo un sistema alterado me estoy refiriendo a un paisaje donde ha sido totalmente transformado, eliminado ese bosque, los caños están con las aguas descubiertas, los suelos están degradados, además hay especies invasoras. Entonces ese gran logro es muy importante porque además hicimos algo que es un referente nacional y regional a nivel de Latinoamérica, Diana, y es que nuestro ejercicio tiene un impacto a escala de paisaje. ¿Esto por qué es tan importante? Porque hemos trabajado los ambientalistas y las personas y las instituciones, hemos trabajado poco a poco cómo logramos restaurar o recuperar o regenerar 1 hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas. Aquí estamos hablando de una experiencia que está enfocada en restaurar más de 11.000 hectáreas continuas de bosque seco. Si yo le preguntara como bióloga cuál es su principal preocupación cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de la necesidad de la transición energética, cuando hablamos de fuentes de agua, ¿usted qué me diría? Yo pienso que la principal urgencia para Colombia y para el mundo es recuperar la forma de relacionarnos los seres humanos con la naturaleza. Entender. Y esa forma aterricémosla, ¿cómo debería materializarse? Mira, debe materializarse en entender que el agua con el que nos bañamos todos los días, hacemos un tinto, nos lavamos el agua, tiene que ver con nosotros en donde se cicla. Entender que hay un páramo, unas montañas, una red hídrica que tiene que conservarse. Y cuando yo entiendo eso y soy sujeto de esas acciones, puedo actuar como sociedad. Pero si a mí no me importa, ¿sí? Si yo no me siento cuando pago el agua a reflexionar, yo estoy usando un recurso que es finito, que cada vez es más escaso, pues creo que en ese momento empiezo a entender mi relación con la naturaleza. Yo creo que el día que la sociedad entienda esa ecodependencia, se siente en su sala o en su jardín y vea que esa madera tal vez vino del Amazonas, entonces ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Sí? ¿La compro, no la compro? Busco madera que de pronto está certificada. Lo que me pongo, de qué está hecho, todo. Lo que me pongo, yo estoy usando una chaqueta que tal vez viene de un reciclaje de PET. Eso porque es importante. Cuando me detengo a entender que yo soy parte de la naturaleza y que yo no puedo ser un sujeto de agotamiento de esa naturaleza, ese día vamos a tener Cambia todo. un cambio. Y Natura se enfoca en eso. El tema de género entiendo que es transversal en Natura. Cuénteme. Bueno, el tema de género nació hace muchos años. Natura ha sido una organización que ha cogido los temas cuando nadie habla de ellos, Diana, y eso es maravilloso. Empezamos a hablar de conservación
y sistemas productivos cuando una organización del Pioneros. carácter de Natura nunca hubiera hablado de eso. El tema de género es un ejemplo también de ello. Empezamos a hablar de género porque entendimos que teníamos que trabajar un enfoque diferencial enfocado en la mujer. ¿Por qué? Porque el cambio climático, por poner un ejemplo, tiene un efecto diferencial en las mujeres, cuando comparamos, tiene un efecto diferencial en los niños, en las personas mayores. Entonces nos dedicamos y llevamos más de 20 años trabajando qué significa el enfoque de género, cómo hacemos para empoderar a la mujer indígena, a la mujer afrodescendiente, a la mujer campesina, a la lideresa urbana, que tiene que tomar decisiones que están asociadas a la biodiversidad. La mujer indígena cultiva la chagra. La mujer afrodescendiente se relaciona con el bosque porque cosecha. Una mujer que cultiva una huerta en la ciudad también tiene relación con la biodiversidad. Entonces empezamos a trabajar el tema del liderazgo de mujer. Y de hecho la Fundación Natura es una organización muy femenina. Nuestro órgano de gobierno es 66% femenino y nuestro órgano técnico es casi 100% femenino. Entonces, es una convicción de que las mujeres hacemos cosas distintas, pensamos distinto, somos más planeadoras y sobre todo tenemos esa capacidad de entender lo que significa el cuidado de la familia, el cuidado del territorio, el cuidado de la biodiversidad y la naturaleza. Gracias por estar con nosotros, por ser uno de los 20 personajes en Hora 20. Gracias, Diana. La Hora de los 20 en Caracol Radio.